cuento que, bueno, dio comienzo el 22 de marzo y finalizar el 9 de abril, en donde, bueno, vamos a revisar todo lo relacionado con lo que es objetivos bases, ¿cierto? Que son previos, que debemos, ¿cierto?, manejar y tener en cuenta antes de ver nuestra unidad de primero medio. Ya recordemos que estos son solo contenidos que nosotros vimos, ¿cierto?, el año pasado, así que por ende no les va a costar, ¿cierto?, mucho recordarlos y poder aplicarlos. Ya, ahora entre estos contenidos que nosotros vamos a revisar están los números enteros, racionales, potencias, raíz cuadrada y porcentaje. Ya también recordar que tenemos clases, ¿cierto?, grabadas de todos estos contenidos que igual ustedes pueden estar revisando en caso de que te quedara alguna duda adicional. Ya, y obviamente estar preguntándome en mi correo, a lo cual, ¿cierto?, yo voy a estar respondiendo a la brevedad. ¿Ya? Importante también que la entrega de estas quincenas tiene que ser dentro del plazo establecido y estas pueden ser enviadas mediante fotografías con los ejercicios resueltos. Eso es importante, ya que no hay espacio en el libro o en las hojas que están para responder. Es necesario que hagan el desarrollo en su cuaderno y así obviamente no tener tan solo las respuestas. ¿Ya? Y obviamente realizar sus actividades en un horario establecido para que no se acumulen con otras y participar, ¿cierto?, en nuestras clases virtuales utilizando su correo institucional. Ya, y recordemos que este año ya tendremos 2 clases a la semana, así que vamos a estar mucho más preparados, ¿cierto?, puesto que vamos a poder practicar mucho mejor. ¿Ya? Y recordar obviamente trabajar, ¿cierto?, y hacer sus actividades en un ambiente tranquilo, ¿cierto?, y espacio ordenado para que puedan entender mejor sus actividades. Bien, ahora, las instrucciones para desarrollar esta actividad es leer atentamente los ejercicios que se plantean, que es lo que vamos a ver a continuación, y revisar el PowerPoint, ¿cierto?, que es el que vamos también a revisar hoy día y que también voy a enviar a sus correos institucionales. Bueno, y para desarrollar el ejercicio en su cuaderno, va a realizar, ¿cierto?, y van a revisar las siguientes páginas, que son páginas del texto de matemática de octavo básico del año pasado. ¿Ya? Por lo tanto, sí se van a encontrar con algunas cosas más o menos conocidas, ¿cierto?, que nosotros revisamos, pero yo sé que ustedes lo van a poder ver porque incluso hay un ejercicio bastante parecido a los que vimos. ¿Ya? Y obviamente, como número 3 enviar el desarrollo de sus ejercicios en su cuaderno a mi correo institucional antes de finalizar esta quincena 2, que es el 9 de abril. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuáles eran los ejercicios de las páginas que nosotros teníamos que ver? Bueno, los ejercicios en realidad son los que están acá a la derecha, ya, son estos. Ya, primero resolver estas operaciones con números enteros, luego acá realizar una actividad asociada, ¿cierto?, al cálculo de un promedio de las temperaturas, y obviamente acá aparece una pequeña reseña del contenido. O sea, lo que vamos a ver en el PowerPoint está un poco más profundo a esto, pero es solamente contenido, ya no hay ejercicios propiamente tal. Así que de ahí vamos, si quieren, volvemos acá para poder hacer alguna actividad. ¿Ya? También tenemos lo que son los números racionales, cómo transformar cierto número decimal a fracción, o de fracción a, o sea, claro, de fracción a decimal o decimal a fracción, resolver operaciones con decimales y con números fraccionarios ahí combinados, y una actividad cotidiana, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, vemos cómo representar un número a fracción, cómo sumar o restar fracciones, o cómo multiplicar y dividir fracciones, algo muy resumido, muy pequeñito, que igual lo pueden ayudar a ustedes para poder resolver la actividad. Y por último, tenemos que ver, eh, lo que es la potencia, raíz cuadrada y porcentaje, ¿ya? Así que acá, ¿cierto?, igual aparece un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que es la multiplicación y división de potencia, ya sea de igual base, igual exponente, los ejemplos de algunas propiedades, ¿cierto?, lo que es la raíz cuadrada y por último lo que es el porcentaje. Y acá unos pequeños ejercicios, ¿cierto?, donde tenemos que calcular el valor, utilizar propiedades, ¿cierto?, calcular potencia, o sea, calcular raíces cuadradas y de la 4 en adelante relacionados con porcentaje, ya, aumento y disminución de porcentaje.
Por lo tanto, para poder desarrollar estos ejercicios, ¿cierto? Que es toda la actividad que hay que hacer, ya son estas dos páginas de acá. Nosotros vamos a revisar nuestro PowerPoint, que es el que yo les tengo presentado acá, en donde vamos a revisar todo lo que son los contenidos, ¿cierto? De esta quincena número 2. Bien, entonces les voy a presentar, ¿cierto? Esta actividad. Vamos a trabajar, ¿cierto? Y vamos a hacer alguna acotación al respecto. Ya, primero que todo, acá, ¿cierto? Tenemos que los números enteros, ¿cierto? Em, vamos vamos a revisar acá. Ya, entonces, los números enteros. Bueno, en la recta numérica, ¿cierto? Es donde nosotros podemos ubicar estos números enteros y los positivos se van a ubicar a la derecha del cero y los negativos a la izquierda. Eso es como primer punto inicial. Ahora, al sumar un número positivo a un número entero, el desplazamiento en la recta se va a hacer hacia la derecha, ¿cierto? O sea, si nosotros aumentamos un número, siempre el desplazamiento es a la derecha. En cambio, si nosotros sumamos un negativo a un número entero, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda, que era cuando nosotros sumábamos al principio derecha, izquierda, derecha, entonces dependiendo del signo del número. Ahora, para multiplicar los números enteros, usamos la regla de los signos. Y hay 4 reglas. Si nosotros multiplicamos dos positivos, el resultado es positivo. Si nosotros multiplicamos dos negativos, el resultado también es positivo. Si nosotros multiplicamos un positivo con un negativo, el resultado es negativo. Y si multiplicamos un negativo con un positivo, también es negativo. Por ende, ¿qué podemos decir? Que si nosotros multiplicamos dos números con igual signo, el resultado, ¿cierto?, va a ser positivo. Y si nosotros multiplicamos dos números de distintos signos, el resultado va a ser negativo. Por otro lado, todo número multiplicado por cero va a ser cero, ¿ya? Que recuerden que el cero es un número sin signo, por lo tanto, ¿cierto? No puede estar, ¿cierto? Tiene su propia propiedad. Ahora, análogamente para la división de enteros, la regla de los signos es la misma. O sea, si yo divido dos signos iguales, el resultado va a ser positivo, y si yo divido dos signos distintos, el resultado va a ser negativo. Bien, ahora, lo que sí, la restricción que vamos a tener va a ser que el, el cociente, o también llamado el divisor, ya en este caso de A con B, en el caso de C, bueno, el divisor, ya siempre tiene que ser distinto de cero, ya. Para que nosotros podamos realizar la división, ya que la división, matemáticamente la división por cero no está definida, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tengamos una división, puede ser cero por algo, perfectamente, o cero partido en algo, pero cualquier número dividido en cero o cualquier número partido en cero no va a estar definido, ¿ya? Así que eso va a ser una restricción que ustedes tienen que considerar al momento de resolver un ejercicio, ¿ya? Y acá dice, al dividir un número cero por cualquier número, el resultado siempre es cero, y cuando ustedes tienen una división, el divisor eh, o el cociente tiene que sí o sí ser positivo y distinto de cero, ¿ya? Eso es lo importante. Puede ser positivo o negativo, pero lo importante es que sea distinto de cero, ¿bien? Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a los números racionales? Los números racionales, ¿cierto? Son todos aquellos que se pueden escribir como fracción, ¿ya? Si yo el número lo puedo transformar en fracción, es un racional, ¿ya? Eso es así de simple. Ahora, ¿cuál es la salvedad? En la fracción, ¿cierto? Ustedes saben que el numerador con el denominador, o sea, el numerito de arriba con el numerito de abajo, tienen que ser números enteros, ¿ya? Y el denominador distinto de cero, que era también lo que yo les había dicho. Entonces, acá en este caso, nosotros vamos a tener una fracción, ¿cierto? Recordemos que la fracción no pueden ir decimales, ¿ya? El numerador tiene que ser un número entero, positivo o negativo, y el denominador tiene que ser un número entero, positivo o negativo, pero distinto de cero, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser racionales? Por ejemplo, acá dice un cuarto, menos 0,1, el 9, el menos 5, el menos un entero, un medio. Ahora, el 9 y el menos 5 son enteros, porque, o sea, son racionales porque yo los puedo partir en uno y al dividirlo en uno va a quedar como un número racional, ¿cierto? Va a quedar una fracción. Entonces, eso es como una pequeña
Eh, no sé si pillaría o no, pero se puede hacer perfectamente que un número se puede dividir por uno para transformarlo en una fracción. Y matemática eso es algo muy común, ¿cierto? Se hace para poder demostrar en estos casos. ¿Ya? Ahora, por otro lado, aparte de las fracciones, ¿cierto? Que son uno de los muchos números racionales, vamos a tener a los números racionales decimales. ¿Ya? Y dentro de estos decimales vamos a tener tres tipos de decimales. Vamos a tener por un lado los decimales finitos, que son los números que terminan, por ejemplo, 1,58. Ya, listo. Esos son números finitos. 1,3, 2,5. ¿Cierto? Ya, esos son números finitos, que pueden ser negativos o positivos. Pero también vamos a tener los números infinitos. ¿Ya? Y estos números infinitos pueden ser periódicos, que es cuando se repite una cifra después de la coma, por ejemplo, 0,12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 3,5555555, o sea, lo que se repite comienza enseguida a partir, ¿cierto?, de la coma, ¿cierto? Todo lo que es la parte decimal es algo que se repite. Y por último tenemos los decimales infinitos semiperiódicos. Y en este caso, lo que se repite está después de algún número o algunos números que estén después de la coma, ya que en estos casos se van a denominar anteperiodos, o sea, el número que está antes del numerito que se va a repetir llamado periodo. Por lo tanto, acá nosotros cuando veamos, ¿cierto?, los infinitos semiperiódicos, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, vamos a tener, no sé, el 2,7111111. Entonces, vamos a tener números, ¿cierto?, que van a estar antes de lo que se repita, ¿ya? Y esa es como la forma de poder identificar estos números racionales. Ahora, dentro del trabajo del número racional, ¿cierto?, tenemos que saber cómo poder transformar una fracción a decimal y un decimal a fracción, ya que es básicamente el trabajo que vamos a tener que hacer. Ahora, para representar, en la primera parte, para representar una fracción como número decimal, tengo que dividir el numerador por el denominador de la fracción. Y el resultado va a ser mi número decimal. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces simplemente acá dividimos numerador, denominador, listo. Por otro lado, para representar un decimal como fracción, primero tenemos que saber qué tipo de decimal es. Porque dependiendo del número decimal, ya sea finito, infinito periódico o infinito semiperiódico, es como yo voy a hacer la transformación, ¿ya? Y para la transformación vamos a tener que considerar, ¿cierto?, tanto el numerador como el denominador para poder ver, ¿cierto?, la manera en cómo se va a transformar. Por ejemplo, para los finitos, en el numerador, ¿cierto?, tengo que dejar el número decimal sin la coma. O sea, escribo el número decimal sin la coma en el numerador. Y en el denominador voy a escribir el valor de la potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. O sea, si el número tiene dos cifras decimales, coloco un 1 con dos ceros. Si el número tiene 5 cifras decimales, coloco un 1 y 5 ceros. ¿Ya? Entonces eso va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de decimales que tenga el número. Bueno, recuerden que después vamos a ver ejemplos de esto cuando finalicemos, ¿cierto?, la presentación. Ahora, para los infinitos periódicos, tenemos que en el numerador restar el número decimal sin la coma, que es lo mismo que sacábamos acá, ¿cierto?, con los finitos, y le tenemos que restar la parte entera de él, o sea, lo que está a la izquierda de la rayita. ¿Ya? Se lo restamos y ahí obtenemos nuestro número. Y en el denominador, ¿cierto?, dice que va a ser un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. O sea, si se repite el 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, significa que se está repitiendo un solo número, por lo tanto va un 9. Pero si se repite el 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, significa que se están repitiendo dos números, por lo tanto va un 99. Ahora, si se repiten tres números, va un 999. Y así sucesivamente dependiendo de las cifras que tenga el periodo. Bien, eso va a ser lo que va a conllevar este número infinito periódico. Y por último, el infinito semiperiódico es muy similar al periódico, ya que se resta el número decimal sin la coma y el número que está antes del periodo sin la coma. O sea, lo que está a la izquierda de la rayita igual.
¿ya? Y en este caso, obviamente, lo que está a la izquierda de la rayita es la parte entera y la parte semiperiódica. Eso para tenerlo también en consideración al momento de poder hacerse esto nuestro numerador. Y en el denominador, ya que igual cambia un poquito, ya que este va a ser formado por nueves, ¿ya? Vamos a tener números formados por tantos nueves como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Entonces, por ejemplo, si el periodo, que es el número que se repite, voy a tener un número que se repite y voy a tener dos números antes. En este caso voy a tener en total eh, un 9 y dos ceros, ¿ya? Pero eso va a depender mucho del ejercicio de cómo esté planteado, ¿ya? Las cifras periódicas, que es lo que se repite, van a ser 9 y las cifras anteperiódicas van a ser, que las que son las que no se repiten, van a ser ceros. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener números como denominadores como el 90, 990, 900, 9000. Eso va a depender, ¿cierto? Obviamente del número decimal que nosotros estemos trabajando. Bien, ahora, eh, como los números racionales pueden ser positivos, negativos o cero, al resolver adiciones y sustracciones entre ellos, es posible realizar o utilizar, perdón, las mismas propiedades que los números enteros para determinar el signo de la suma o de la resta. O sea, el número mayor, en este caso, en valor absoluto, va a ser el que se lleva, ¿cierto?, el signo. Y además, perdón, y además, si es que nosotros resolvemos sumas de distintos signos, nosotros tenemos que restar. Y nosotros, si resolvemos sumas de igual signo, tenemos que sumar, ¿ya? Eso también va a ser válido también para los números racionales. Y para las sustracciones también sería bueno poder transformarlo a una suma antes de resolver esta operación, ¿ya? Ahora, si se tiene una adición o una sustracción en la que se combinan números decimales y fracciones, se pueden representar todos los involucrados como números decimales o como fracciones y luego resolver la operación conveniente. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que cuando yo tengo operaciones combinadas, por ejemplo, tengo una fracción con un decimal, yo tengo dos opciones, o convertir todo a decimal o convertir a todo a fracción para poder resolver. Yo recomiendo siempre resolver a fracción, puesto que cuando yo tengo estos decimales finitos, periódicos, o sea, decimales infinitos, periódicos o infinitos periódicos, tener que sumarlos entre ellos va a ser un poco complejo, al igual que la división y la multiplicación. Por lo tanto, siempre es eh, conveniente transformar a fracción para luego responder y resolver la operación correspondiente. Bien, ahora, para resolver multiplicaciones y divisiones de números racionales, podemos aplicar la regla de los signos que vimos anteriormente, utilizada con los números enteros, y para resolver multiplicaciones y divisiones y números decimales, podemos expresar los términos involucrados como una fracción, que es como lo más conveniente, o un decimal, y luego resolver la operación correspondiente para poder, ¿cierto?, llegar a nuestro resultado final. Bien, entonces acá es importante, ¿cierto?, transformar y luego resolver. Ahora, por último, lo que corresponde a lo que es potencia raíz cuadrada y porcentaje, cuando yo hablo de potencia, que es lo primero que vamos a ver acá, eh, la potencia es una multiplicación, ¿cierto? En donde hay factores iguales y se repite una cantidad finita de veces, ¿ya? Y se puede escribir de forma abreviada utilizando esta operación de potencia, ¿ya? Entonces, una potencia es una multiplicación, ¿ya? Que donde se va multiplicando siempre una cantidad finita de veces, ¿ya? Ahora, en una potencia vamos a tener una base, un exponente y el valor de la potencia. Entonces, si en este caso A, N y B pertenecen a los naturales, entonces la potencia A elevado a N, ¿cierto? Que es como se lee, va a corresponder a lo siguiente. A va a ser la base, N va a ser el exponente, que es la cantidad de veces que A se va a multiplicar. Si se fijan acá, A se está multiplicando N veces y va a dar como resultado B, que es el valor de la multiplicación que se realizó acá. Y se va a leer que A elevado a N es igual a B, ¿ya? Ahora, estas potencias tienen propiedades, ¿ya?, que son las que vamos a revisar acá rápidamente. Y la primera propiedad es cuando yo multiplico potencias de igual base. O sea,
un a elevado a 3 con un a elevado a 5. O sea, van a ser una cantidad x de veces, ¿ya? Ahora, cuando multiplicamos potencia de igual base, nosotros debemos conservar la base y sumar los exponentes. Entonces, lo que nosotros aprendimos es lo que está acá y llegamos acá. Entonces, si yo tengo multiplicación de potencia de igual base, si las dos son las mismas, yo voy a conservar estas bases. En este caso le escribo una sola vez a, y lo que voy a hacer es sumar los dos numeritos de arriba. Por ejemplo, si es un 3 elevado a 5 y un 3 elevado a 7, coloco 3 elevado a 5 más 7. Entonces acá después sumo 5 más 7, que es 12, y me va a dar 5 elevado, o sea, 3 elevado a 12. Y obtengo, ¿cierto?, mi resultado utilizando la propiedad. ¿Ya? Porque acá lo que estamos haciendo es utilizando la propiedad. Y después de eso yo puedo ir calculando el valor de la potencia. ¿Bien? Y así yo puedo llegar al resultado cuando estoy multiplicando potencias de igual base. Ahora, cuando yo multiplico potencias de igual exponente, que es cuando el numerito de arriba es igual, lo que debo hacer es multiplicar las bases, en este caso multiplicar los numeritos de abajo, y el exponente se conserva. ¿Ya? Por ejemplo, si acá yo tuviera 2 elevado a 5 y 3 elevado a 5, tengo que colocar 2 por 3, que es la base, elevado a 5. Entonces después me va a dar 6 elevado a 5, que es el resultado, ¿cierto?, de esta propiedad, ¿cierto?, que es la relacionada con la multiplicación de potencia de igual exponente. Ya, recordemos que después vamos a estar viendo los ejemplitos de manera numérica para que dejemos esto solo como materia. Ya, ahora, por otro lado tenemos la operación de la división. Y la división es de forma análoga, ¿sí, Diego? Sí, así es. Así es. Así que todo esto va a estar, toda la explicación extra va a estar después enviada a su correo. Bien. Ahora, en lo que es la división de potencias de igual exponente, tenemos algo bastante similar, pero de manera análoga. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando dividimos potencias de igual exponente, nosotros, si antes en la multiplicación teníamos que multiplicar las bases, acá tenemos que dividir las bases. Y el exponente obviamente se va a conservar. Por lo tanto, si yo tengo que dividir un 2 elevado a 10 y un 4 elevado a 10, este resultado va a ser 2 dividido en 4 elevado a 10. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es dividir las bases y mantener, ¿cierto?, mi exponente, que es de manera análoga a lo que es la multiplicación. O sea, en vez de multiplicar las bases y conservar el exponente, acá voy a dividir las bases y conservar el exponente. Y asimismo lo mismo con la división de potencias de igual base, que con la multiplicación se conservaba la base y se sumaba los exponentes, pero con la división nosotros vamos a conservar la base y restar los exponentes. Por lo tanto, acá cuando yo estoy dividiendo dos potencias de igual base, conservo mi base y resto los numeritos de arriba, ya que es el primero menos el segundo. Ya recordemos que eso sí es importante porque cuando nosotros tenemos que realizar este tipo de ejercicios, especialmente con las divisiones, acá el orden va a ser un detalle bastante importante a considerar, ¿ya? Ahora, por último tenemos otra propiedad que es bastante útil, ¿cierto? Que es la potencia de una potencia, que es cuando una potencia ya está elevada a otra y se puede representar como una potencia que conserva la base original, que en este caso si es a elevado a 2 elevado a 3, va a conservar esa base, pero el exponente eh, va a ser igual al producto de los exponentes involucrados. O sea, tengo que conservar la base y multiplicar los exponentes. Entonces, si acá el exponente fuera 2 y 3, multiplico 2 por 3 y me va a dar 6. Y listo. Entonces, simplemente acá tengo que multiplicar los exponentes. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos ahora las raíces cuadradas. ¿Ya? Y la raíz cuadrada de un número natural, b, no un número cualquiera, va a corresponder a un único número positivo a que se cumple que a cuadrado es igual a b y se representa como la raíz de b igual a a. O sea, para que un número tenga raíz, bueno, raíz cuadrada exacta,
por ejemplo, nosotros podemos ver el 9. Ya, ¿el 9 va a tener una raíz cuadrada? Sí, ¿ya? Eh, y este 9 va a ser, la raíz cuadrada de 9 va a ser 3. ¿Por qué va a ser 3? Porque 3 va a ser mi número positivo, al cual, si yo lo elevo al 2, si lo elevo al cuadrado, yo digo 3 al cuadrado, me va a dar 9. Por lo tanto, la raíz de 9 va a ser 3. Asimismo va a pasar con la raíz de 16 queda 4, la raíz de 25 queda 5, la raíz de 4 queda 2. ¿Por qué? Porque su número al cuadrado da el numerito que está adentro. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esos números que no son exactos? Por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, la raíz de 7. La raíz de 7, yo no conozco el número exacto por el cual yo debo elevar al cuadrado y que me dé 7, ¿cierto? Porque es un número decimal. Pero nosotros podemos estimar, ¿cierto? La raíz cuadrada de un número natural de, ¿cierto? Que yo no sé exactamente cuál es su valor. Por ejemplo, la raíz de 7. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es elegir dos números, ¿ya? Que sea menor y que sea mayor que estos y que estos números tengan raíces cuadradas exactas, ¿ya? O sea, estos números deben cumplir con la condición de tener una raíz cuadrada natural. O sea, ¿qué números puedo escoger? Si yo tomo el mismo ejemplo de la raíz de 7, yo puedo escoger a la izquierda la raíz de 4, que es 2, y la raíz de 9, que es 3, ¿cierto? El 4 está a la izquierda, el 9 está a la derecha del 7. Por lo tanto, van a ser dos números, ¿cierto? Que tienen que ser consecutivos, ¿ya? En considerando, ¿cierto? El resultado de sus raíces, así como muestra acá de manera algebraica. Por ejemplo, si yo tengo el número d, imaginemos que es el 7, yo quiero sacar, ¿cierto? Su raíz, o sea, sacar la raíz de 7, primero tengo que saber cuáles son los números que están a la izquierda y a la derecha que tienen raíz exacta. O sea, en este caso yo dije que era el 4 y dije que era el 9. Por lo tanto, la raíz de 4 va a ser menor que la raíz de 7 y va a ser menor que la raíz de 9. Entonces, eso yo lo puedo escribir sin ningún problema. Y luego, yo después resuelvo. Yo digo, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, por lo tanto, la raíz de 7 está entre el 2 y el 3. Por lo tanto, ahí yo puedo ubicarla en nuestra recta numérica y va a ser un poco más sencillo poder llegar a cabo esta resolución. Pero básicamente aquí es estimación, no es que nosotros tengamos que calcular, ¿cierto?, el valor exacto. Ahora, por último, tenemos los porcentajes, ya que estos tienen diversos usos y los porcentajes ya los estuvimos viendo y calculando desde séptimo. Ya, por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es darle un uso un poco más eh, relacionado con lo que es la variación porcentual, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto en cuánto varía, dónde había una oferta, dónde había ganancia. Y esto se podía ver, por ejemplo, al calcular el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Que era el IVA, que en nuestro país corresponde al 19% del producto, o por ejemplo el índice de precio al consumidor, que era un porcentaje que mide la variación de los precios de la canasta de bienes y servicios que se consumen en el hogar, donde por ejemplo una vez al mes o una vez cada 2 meses podemos ver en las noticias que de repente dice que el IPC subió, que el IPC es un porcentaje negativo, que el IPC es un 4% o un 0,2%. Entonces, todo eso son índices, ¿cierto? O valores que nosotros podemos ir viendo de cómo varían, ¿cierto? Los precios, ¿ya? También lo importante de esto es que todo está en porcentaje. Ya, por ejemplo, el IVA siempre va a ser un 19%, el IPC siempre es una variación de porcentajes, ya, para poder hacer estos cálculos y también para calcular estos intereses y descuentos que se aplican a ciertos productos o deudas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos pedir un crédito, siempre viene asociado con un interés, ya, que en este caso, cierto, nosotros estamos viendo, cierto, los intereses simples, ya que genera un capital, ¿cierto? Que es como un préstamo, ¿cierto? A una tasa de interés por un periodo de tiempo, ya que por ejemplo nosotros queremos un préstamo de 2 millones, no sé, a un 0,5% a 12 cuotas. Entonces, ese dinero, ¿cierto? Se tiene que dividir en 12 cuotas, aplicándole una tasa de interés. Por lo tanto, acá lo que uno calcula es lo que va a terminar pagando.
finalmente, después de haber aplicado ese interés. Entonces, son cosas que están relacionadas obviamente con un ámbito financiero, ¿cierto? Todo lo que es esta parte del interés simple. Luego, obviamente, vamos a ver lo que es el interés compuesto más adelante, que tiene algunas variables pequeñitas, bien, pero lo importante, ¿cierto?, es em, el cómo se va generando este cambio porcentual a partir, ¿cierto?, de algunos factores específicos que puede hacer que aumente o que disminuya. ¿Ya? Y también podemos utilizarlo para calcular el porcentaje de ganancia o pérdida de ciertos productos, entre muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, calcular el porcentaje cuando hay una oferta, una liquidación. Por ejemplo, en liquidación del 10%. Entonces ahí nosotros podemos calcular el porcentaje de pérdida del producto porque, ¿cierto? Hay una variación negativa, ¿cierto? Hay un descuento. O también podemos hacer algo aparte, que por ejemplo, no sé, en la AFP hubo una ganancia mensual de un 2%. Entonces ya podemos saber cuánto aumentó, ¿cierto?, nuestros fondos por el efecto, ¿cierto?, de una ganancia, o también puede haber sido por una pérdida. Bien, pero nosotros lo importante es que podamos revisar y generar, ¿cierto?, cuál es el porcentaje, calcular, ¿cierto?, este porcentaje de ganancia o de pérdida. Bien, ahora, el porciento de descuento del valor de un producto equivale a cancelar el original menos el porcentaje del precio del producto. O sea, por ejemplo, si yo tengo un 25% de descuento, es lo mismo que si yo calcule el 75% del precio del producto. O sea, no es necesario calcular el 25% y luego restarlo. ¿Ya? Eso es como lo que uno hace al principio. Pero ya ustedes, por ejemplo, si ustedes van al supermercado a comprar y dicen, 40% de descuento en, en un alimento, ¿ya? Entonces uno no va a calcular el 40% para poder restar al precio del alimento, sino que uno directamente puede calcular el 60%, porque es el 100 menos el 40. Por lo tanto, así uno puede ir calculando el porcentaje más rápido y sabe al tiro el precio final. Bien, ahora, para ver un aumento del valor de un producto, ¿cierto? Equivale al 100 más el porcentaje del producto, ¿ya? Y ahí uno puede calcularlo al revés. Pero, ¿cuándo, por ejemplo, yo voy a ver un aumento del valor de un producto? Por ejemplo, ahora, eh, por ejemplo, si ustedes hacen comparaciones en páginas web, por ejemplo, eh, ya sea, hay páginas que comparan precios, ¿ya? Y de repente uno puede ver precios históricos de un producto, en donde uno puede ver si el producto actual tiene un aumento del porcentaje del precio o una disminución. Entonces, eso se puede ir viendo también sumando un porcentaje al precio del producto. Por ejemplo, si yo quiero ver un producto que valga un 20% más, yo puedo calcular directamente el 120% del producto y así obtener el precio directo y no necesariamente estar viendo el paso a paso. Bien, pero eso es como básicamente lo que nosotros, como resumen, ¿cierto?, tenemos que realizar en nuestro instructivo. Bien, entonces, como yo les dije, este Power se los voy a enviar a sus correitos para que los tengan y lo importante es que podamos revisar ahora nuestras actividades que tenemos planteadas. Bien, ahora, acá hay un resumen de lo que estuvimos viendo, que era la regla de los signos, ¿cierto? Un par de ejemplos que podemos ver al aplicar la regla de los signos. Tenemos la transformación de fracción a decimal, ya tenemos adicional también eh, lo que es la suma de fracciones con valores, fracciones con números decimales y multiplicaciones y divisiones de fracciones y decimales. Bien, y ahí vamos a tener actividades, ¿cierto?, relacionadas con lo que vimos anteriormente. Y finalmente aquí tenemos un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que les había comentado con ejemplos de lo que es la multiplicación de potencias de igual base y la multiplicación de o la división de potencias de igual base, distinto denominador. Acá, S más 1 lo voy a ver, ¿cómo lo podemos hacer acá? Um,
lo voy a escribir de nuevo porque vamos a ver que en realidad, a ver, espérense, deje acercar más esto para que quede bien descrito. Se supone que acá, en este ejemplo, nosotros tenemos un 4 elevado a 2 por 4 elevado a 1, ¿ya? Eso es como la formalidad, ¿cierto? De 4 elevado a 1, ¿ya? Y acá, nosotros cuando multiplicamos dos potencias de igual base, tenemos que conservar la base y sumar los exponentes. Por lo tanto, acá esto va a ser un 2 más 1. ¿Ya? Esto de acá no lo toman en cuenta porque, a ver, vamos a ver si podemos cambiar el color de esto. Ya, dejémoslo en gris. Vamos a ver si resulta. Si me sirve como una pseudo goma. Ya, entonces vamos a dejar eso acá porque había, ¿cierto? Un pequeño error en este ejemplo que al final alguien de más se puede confundir. Bien, entonces volvamos al colorcito original. Entonces cuando yo tengo un 4 elevado a 2 por 4 elevado a 1, simplemente tengo que sumar los exponentes y me va a dar 4 elevado a 3. Que eso obviamente al desarrollar va a dar 64. Ya, eso era como más o menos lo que iba a mostrar. Eh, y por último, cuando yo tengo, bueno, acá está bien. 6 elevado a 3 dividido 3 elevado a 3, simplemente conservo el exponente y divido el 6 con el 3. Y me va a quedar 2 elevado a 3 que me da 8. Entonces, ya con eso tengo un par de ejemplos para guiarme con respecto a lo que es las potencias. Y la raíz cuadrada, obviamente aquí ustedes más o menos ya lo manejan más. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 81 es 9, ya que 9 elevado a 2 era 81, que era lo que yo les estaba comentando. ¿Ya? Y acá abajito aparecen las actividades donde ustedes tienen que calcular valores de expresiones utilizando las propiedades de las potencias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, igual base, igual exponente, acá tenemos igual exponente, acá igual base, acá tenemos que escribir, tenemos divisiones de igual exponente, acá de igual base, potencia de potencia, y tenemos división y después potencia, de potencia. Bien, y después más abajito tenemos que calcular raíces cuadradas, y por último tenemos que eh, realizar algunos ejercicios relacionados con lo que es porcentaje. Bien, entonces ahora me gustaría que ustedes me consultaran si es que deseen que hagamos algún ejemplo para poder aclarar alguna duda que hayan tenido. Yo sé que muchos ya comenzaron a hacer estos ejercicios, como para que me comenten y me digan si desean que les resuelva algún ejercicio en particular para poder considerar. Así que para que me escriban en el chat. El 5 podría ser el de Macarena pagó Ah, el de los 95.000. ejercicios. Ujú. Ya, Podría ser ese. ok, ok, ya. Mm, entonces, mm, vamos a ver el 5. Ya. Entonces dice, Macarena pagó 95.000 pesos por una bicicleta más el 4,5% por gastos de envío. ¿Cuánto pagó en total? Ya, entonces vamos a dejar el ejercicio ahí y lo vamos a resolver acá abajo. Ya, entonces, vamos a tener entonces eh, el número 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, acá los datos del ejercicio vamos a tener que Macarena, ¿cierto? Pagó los 95.000 por esta bicicleta y adicional a esto tuvo que pagar 4,5% por el envío, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuánto fue lo que gastó en total, ¿ya? Eso es como lo que
se nos pide. Por lo tanto, lo primero que yo voy a tener que hacer acá es ver cuánto equivale ese 4,5%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hago? Tengo que calcular el 4,5% de 95.000. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer acá es, como yo tengo que calcular el 4,5% de 95.000, ahí sí, vamos a desarrollar una regla de simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir que necesito calcular un valor que equivale a un 4,5 y em, y a este valor va a estar relacionado con el 95.000, que equivale a el 100%. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer acá, para poder encontrar este valor de x, para ver este valor de x, va a ser igual a 95.000 multiplicado por 4,5 y dividido en 100. Ya. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? De partida, yo puedo acá eliminar perfectamente esos dos ceros con esos dos ceros de acá. Entonces, simplemente eso va a ser 950 por 4,5. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a poder calcular rápidamente. ¿Ya? Ahora, en honor al tiempo, vamos a hacer esta multiplicación rapidito. Vamos a decir entonces que es 950 por 4,5, me va a dar 4.275, que es el 4,5% que yo estaba buscando. Por lo tanto, eso es lo que va a pagar por el envío. Por lo tanto, vamos a tener un ejercicio que va a ser 95.000 más 4.275, y eso me va a dar como resultado 99.275 pesos. Por lo tanto, respuesta, ¿cuánto pagó en total? Macarena pagó en total 99.275 pesos. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, listo nuestro ejercicio aplicando estas potencias. Bien, y ahí tendríamos uno, ¿cierto?, de los ejercicios que estaban dados para que ustedes puedan resolver. Bien, así que eso sería. Bueno, y ahora vamos a revisar la lista, así que vamos a dejar grabando hasta acá.